Bienvenida a este espacio de charlas y conversaciones a la distancia. Esta iniciativa surge con un ánimo de abrir diálogos con el arte en tiempos de distanciamiento social. El día de hoy nos encontramos con Marcela Romagnoli. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Bien. Qué Qué bueno. bueno verte, Vernos, sí. vernos. Sí, está difícil eso. Sí. Marcela, ¿por qué no te presentas tú misma? Porque para conocer. Eh, Me presento, a ver, soy Marcela Romagnoli, escultora. Estudié licenciatura en arte con mención en escultura en la Católica. Salí el año 93, di mi examen de grado y desde entonces trabajando en la escultura. Así que ya cumplí mis 25 años el año 2018, que hice una exposición grandota ahí en el Centro Cultural del Tranque. Y ahí dije, horror, cómo pasa el tiempo, pasaron 25 años. Así que en general trabajo todo tipo de materiales, me gusta, bueno, la talla directa sobre todo. Partí fuerte con madera, después seguí con el mármol. El bronce siempre ha estado cerca, modelando plasticina o greda, sacando moldes, fundición. Nunca he hecho fundición en mi propio taller, siempre he mandado a fundir afuera. Así que he trabajado fundición a la cera perdida con Luis Montes o Roberto Greenberg, y fundición a la tierra en fundiciones grandes, donde con el tiempo pude ir formando ayudantes donde podíamos soldar las piezas y unirlas en mi taller. Entonces, Buenísimo. en general, modelo en mi taller, saco moldes, positivos de fibra de vidrio, mando a fundir y armo en el taller. Armar, pulir, soldar, pátina, todo en el taller. He visto que trabajas con sal, por ejemplo. Claro, he trabajado de todo, me gustan todos los materiales, eso es lo que... he trabajado todo tipo de materiales, me gustan todos, y bueno, lo que más me gusta es la escultura urbana, ahora que estás mostrando ahí un poquito las fotos de los distintos trabajos. Lo que más me gusta es hacer cosas grandes, así que los materiales también tienen que ver con el espacio donde van a estar. Por supuesto que la madera no es para exterior, así que uno va eligiendo materiales que pueden perdurar en el tiempo en el exterior. Entonces ahí me he cargado más al acero, al bronce, al fierro fundido también, al mármol, por supuesto, granitos, hoy en día trabajando granito, harto. Y eso. La verdad que no le hago el quite a ninguno, me gustan todos. No soy como el clásico escultor que se dedicó a un solo material, hago de todo. Claro. Hasta rocas de sal, como decías tú. Buenísimo. Estos Sí. trabajos que tú haces grandes, por ejemplo, este es contracorriente, ¿cierto? Contracorriente, las canoas, los 6 canoeros. Ujú. Ese fue un concurso del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, que me gané en el tramo de Puerto Montt ¿cómo se llama? El puente de Chacao, supuestamente el puente nuevo que venía. Se arregló un tramo de carretera ahí que conecta con Pargua hoy día, y hay 3 puntos, eran 3 concursos, y me gané uno, el de entre medio, Ujú. y quedé en Chayagüe, justo en la entrada hacia Pargua. Y en el fondo habla de los pueblos originarios, de los Ona, de la canoa, de la dalca, y son estos canoeros que van contracorriente, un poco como nadan los salmones también en las corrientes. Por eso se llama contracorriente. Y bueno, ese proyecto completo lo hice en mi casa, toda la estructura metálica también. Como te decía, formé 2 ayudantes que prácticamente tengo como una maestranza ahí en el taller, Ujú. así que hemos podido armar esas tremendas estructuras. Las canoas son de 12 metros, Son y las grandotas. armamos completas en el taller, y también las figuras de bronce también las modelé en el taller. Como te decía, le saco moldes, lo modelé en plasticina, hago una estructura, un esqueleto interior de fierro con Claro. malla, después plasticina y saco moldes y positivos en fibra de vidrio. Y esas las mando a fundición, y ya cuando me llegan las piezas, armamos, soldamos, pulimos, patinamos, todo en el taller. Eh, Estos proyectos que tú haces son por concurso del MOP,
Este fue un concurso del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, sí. Qué bueno. Un concurso abierto. Así que eso, esas son las rocas de sal. Para la exposición esta que hice fue como una especie de retrospectiva del 2018 en el Centro Cultural del Tranque, donde están todos los materiales que he trabajado. Había fierro, mármol, sal, y bueno, sal, ¿por qué? Porque Sal Lobo, en realidad, como el año 2008 participé de un simposio que se hizo de sal, que lo hizo la Isabela Ninat, en Iquique, y fuimos, no sé cuántos artistas, fuimos unos 12, pero había más pintores que escultores. Entonces los de Sal Lobos quedaron muy impactados porque yo trabajé las rocas de sal como si fuera un mármol. Entonces me fui con la máquina y me volví loca y en 2 días armé la escultura ahí, que es una mantequilla todo esto. Claro. O sea, tiene la consistencia de una piedra mármol y entonces ahí nos hicimos como amigos, me encargaron otras cosas para, no sé, para el directorio, ponte tú, de Sal Lobo. Y bueno, y ahí continuó esta amistad cliente y después ellos me apoyaron en esta exposición grande, me financiaron un libro que saqué de los 25 años de mi escultura. Y entonces yo les dije, ya, mándenme unas rocas, pero era bien bonita la idea de lo efímero de la sal, que es como la historia se va diluyendo la sal con el tiempo, y la idea, y bueno, tenía sus réplicas de bronce, entonces la idea era que van quedando los otros como continuando con la historia, pero ese personaje que era de sal falleció en el fondo, murió, entonces era como bien bonito, hacer un registro de eso también. Bueno, ahí he tenido varias ideas, pero no las he ejecutado todas, pero más o menos por ahí va. Eso, no sé. Siempre estás trabajando la figura humana, ¿no? En alguna medida o Sí, con más datos o menos datos de repente, ¿no? Yo creo que como exacto. ¿cierto? Claro, un poco depende del contexto, del concurso, de la obra que hay que representar, que sea más o menos figurativa, claro. Claro. Y lo que me pasa a mí, que nunca lo pude evitar, es que el modelado para mí es mucho más figurativo. Si yo modelo una cera, me sale súper gestual, muy al estilo Giacometti, digamos, como gestual de la marca, de la huella y todo, pero figurativo como un Rodin, por decir algo. Y en cambio, si yo tallo directo, se me eliminan todos los detalles y trabajo los planos. Entonces me sale mucho más abstracta la figura humana. Ahora, la figura humana fue una decisión ya saliendo de la universidad. Yo tuve al Pancho Casitúa de profesor en 2 talleres, en el taller de fierro y también en un taller de modelado figura humana que hicimos en cera. Y bueno, en el taller de fierro, que fue el primero, aprendimos todos a soldar. De verdad que él no estaba tan encima de nosotros, pero sí tenía un compañero que era seco, muy, muy maestro, así que todos aprendimos a soldar y armar y construir, y nos íbamos a las maestranzas y traíamos fierro, y al final éramos todos unos constructivistas. Todo Y ahí parecido me dio una... al Pancho. Éramos todos panchos, todos, con lo que encontráramos, madera, fierro, lo que fuera. Y la verdad es que ahí me bajó una rebelión total y dije, no, yo no quiero ser igual a Pancho, aunque me encanta, lo admiro mucho. Pero ahí me rebelé y dije, no, yo quiero la figura humana, y me tocó hacer mi examen de grado y tomé la pareja. En verdad siempre he sido muy enamorada de la pareja. Y tomé la pareja como un elemento, como la inspiración de mi examen de grado, en verdad. Así que tomé no sé, pues el beso de Brancusi, el beso de Mario Larraza, el que tiene ahí en el bosque, Giacometti, qué sé yo, y así tomé varios, el beso de Rodano, obviamente. Y ese fue mi examen de grado y de ahí ya no me despegué más de la figura humana. Y mi manera de trabajar, que es un punto importante, cuando son concursos, obviamente uno tiene que preparar un proyecto, hay un contexto y un tema, entonces
me preparo con maqueta, pero siempre trabajando directo. Que por supuesto que en los proyectos uno se prepara más como proyecto, pero mi trabajo de taller es que yo tomo una piedra y me tiro con la piedra, no hago maquetas, no existen los dibujos, no dibujo y no maqueteo. Me tiro con la piedra, con el tronco. Ahora, muchas veces parto con una figura humana femenina y de repente termina siendo el hombre, o estaba de pie y termina acostada para el otro lado. Soy buena para dar vuelta a las piezas también. Y eso fue una lección del Pancho, ¿ah? De que en la escuela nos dijo que una escultura hay que poder mirarla siempre por todos lados. Y si tú la das vuelta, la pones patas para arriba, patas para abajo, para cualquier lado, siempre tiene que ser una buena escultura. Nos dijo, nunca hagan árboles de Pascua, como que tuvieran un solo lugar donde pararse en el fondo. Una sola vista. Sino que fuera algo que al moverse se viera siempre una escultura, y aunque fuera distinta, pero escultura. Así que eso fue cositas que van marcando. En las fotos que vamos revisando, se nota mucho esa interacción que hace entre las formas. Esos puntos de tensión, por ejemplo. Me gusta mucho esa foto porque está justo ahí en ese punto de tensión que se hace entre estos dos cuerpos. La exposición del tranque es lo último que estaba haciendo, y que tengo un tema. La exposición se llama A partir del origen. Y ahí se ve más claramente las figuras que están de pie. Hay una pieza de mármol, que es la blanca con veta gris, Sí. la primera. Esa es la pieza de origen de todo el conjunto. Entonces, por eso la exposición se llama A partir del origen, y habla un poco del origen del ser, y que la talla directa es como la pieza origen, y que habla de, no sé, de nuestra divinidad en el fondo, y todos los demás somos el regimiento de seres humanos que somos. Pero, entonces la pieza origen siempre habla como de lo único que somos, pero también cuando uno lo ve desde arriba, escucha, somos miles de hormigas y somos todos iguales. Pero si tú te vas al detalle, en verdad no somos todos iguales. Entonces la exposición completa fue sobre ese tema. Claro. Y este conjunto habla harto de eso. Se llama Confrontación, y hice un grupo de personajes oscuros y unos más blancos. y así se llama Confrontación esa. Pero bueno, y la exposición en general, es claro, yo quería hacer un bosque de madres, porque esta se llama Maternidad. Es la madre con su hijo, la pieza de origen es la madera, y la réplica es la fibra de vidrio resina, la caja negra. Quería hacer un bosque, y bueno, no me alcanzó ni el tiempo, la verdad, que para hacer más, pero mi idea era hacer como 8 piezas negras y la madera ahí entre medio. Partir con un origen y hacer la serie. Sí, esa, por ejemplo. O sea, este se llama Bosque de Dos. La pieza sola es la madera, es la pieza origen, ¿cierto? El lingue, que es de un solo tronco. El tronco está, al partirlo por la mitad, tallé las dos piezas y después las vuelvo a unir. Con la maternidad también pasa lo mismo. La guagüita era de ese lugar, yo la saco, la cuchareo, la extraigo y después la vuelvo a poner donde estaba. Claro. Después hay otra que es la paternidad. Esa. No sé si esa. También la guagüita también era de ahí. Ese es el corazón de la madera. Entonces saco el corazón, tallo la pieza y la vuelvo a poner ahí. Para que no se vaya cortando, digamos, o sea, bajando. Bueno, al final, por una cosa técnica funciona también, de que al sacarle el corazón a la madera se deja de partir. Claro. Claro, pero también la guagüita es el corazón ahí del padre. Así que, y bueno, la réplica en la fibra de vidrio, no sé, yo no sé mucho cómo expresarlo, pero me gusta mucho la repetición, el espejo también y la repetición, y también la fibra blanca hablaba como de la nueva paternidad. Bueno, ahí me encuentro conceptual que, no sé. Y eso, esta pieza, va colgada en un muro, ¿ah? Es así, es horizontal. Horizontal. Y del bronce fundí los aluminios, que están lacados blancos, son todas fundiciones en aluminio. Claro. Eco, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, y entonces después en la exposición las colgué en el muro. En algún momento las tuve en el suelo, pero se ven mucho más bonitas en el muro. Claro. Y bueno, esta habla como de la semilla.
Es una pareja, bueno, y siempre el tema de la pareja es como la semilla originaria de todo, ¿ah? Siempre me aparece la pareja ahí. Como las relaciones amorosas, se repite harto. Sí, Bueno, que es cierto. primero el huevo de la gallina sin gallo, y en fin. Y bueno, y estas cabecitas se llaman contemplación. Nacieron de una primera pieza que hice, que eran 12 mujeres mirando al cielo, se llamaba Las Hermanas de Contemplación. Y de ahí se me ocurrió hacer estas cabezas, los puros perfiles. Y hoy día hay un proyecto de hacerlo para el norte, pero así como están las cosas está difícil. Pero nacen de un mármol originario de Calama, que es el mármol de Calama que está ahí entre medio, el color beige, ese. Ujú. Y todas las demás son fundición en bronce. Se supone que la cabeza más grande mide 4 metros, y las demás siempre son iguales, pero las voy cortando y las voy bajando de nivel, y en el fondo en este caso eran 12 cabezas, y que también hablan de la cordillera, de las montañas en el norte, y las pátinas tienen distintos colores cuando uno ve el sol como se proyecta en la montaña y va como cambiando los colores a azules, a morados, a rojos, y entonces hablaba de los colores de la cordillera. Y bueno, y siempre mirando al cielo, que es un tema como importante para mí, el mirar ahí más allá. Así que este proyecto ojalá algún día lo pueda hacer, pero vamos a ver. Es que creo que tú en la presentación pusiste 3 cabecitas que hice de Sí, piedra, parecidas a esta, esas que estaban al principio. están Esa, en un centro cultural en el norte, en Calama, en realidad vamos a buscar. es Tierra Amarilla. Ujú. Estaba por ahí dentro de la presentación que hiciste también. Son 3 cabezas. Hice un mármol, un granito y una piedra verde. Vamos a buscarla. Ah, sí, aquí la encontré, ya. A ver, lo voy a Está compartir. por ahí, está por ahí. Y bueno, el alcalde, en el fondo, la idea era hacer este proyecto grandote, pero partimos con esta, que es un memorial de 3 detenidos desaparecidos que hubieron en Tierra Amarilla. Entonces partimos con esta pieza. Ahora, las 3 estas son pieza origen, porque la blanca es un mármol, la más grande es un granito de acá del Cajón del Maipo, y la verde es una piedra de mi casa, de acá de Peñalolén. Oye, y cuéntame, mira, tú sabes que esta charla es para generar archivos para la Escuela de Bellas Artes, para los alumnos de la escuela. Entonces, como ¿Ya? es súper importante que, bueno, y para nosotros también, o sea, no creas que esto también es súper importante escucharte. Entonces, contarnos un poco tu historia dentro de la escuela, cómo te forma, ya hablamos de tu profesor de escultura, y cómo te forma la escuela, porque uno tiene la Sí. impresión de que la católica en el fondo es una escuela casi que ya no hay trabajo técnico, y cuando veo tu trabajo, No, po. tanto, No, lo no lo veo, ahora, al parecer ahora no lo hay, ¿ah? Mm. ahora ya, tiene que ver con el ahora. Claro, mira, cuando yo entré a la Católica, de hecho mi generación que entramos a estudiar arte en el año 88, la Chile cerró ese año porque tuvo un problema con la escuela de arte y no tuvo escuela de arte ese año. Entonces, todos los alumnos que queríamos estudiar arte postulamos a la Católica. Estaba como la Chile o la Católica. En ese momento la Finisterra no tenía ni fuerza ni nada, no, estaba como recién empezando, yo creo. Entonces fue una muy buena generación. Fuimos 60 estudiantes que entramos a la Católica, no ajeno a problemas, porque la escuela de arte, si bien era en el Comendador, la verdad que no teníamos espacio, éramos la escuela pobre nosotros, pues. Entonces nos mandaban unos días a la casa central, a un tercer piso, así, era como un gran loft, así bien grande, donde nos hacían los talleres de composición. Y la verdad es que yo los 2 primeros años lo pasé pésimo. Yo venía de un colegio inglés, súper ritmo, matemática total, científica total, y postulé a ingeniería. Postulé a arte y a ingeniería, y quedé en ingeniería,
y di la prueba especial de arte y quedé en arte. Entonces, la verdad, fue bien curioso, porque postulé arquitectura, claro. Entonces, dije, bueno, siendo arquitecto puedo ser artista, pero siendo artista no voy a poder ser arquitecto. Entonces, postulé arquitectura, y saqué 703,5 y saqué 703 y el último en dar la prueba especial o no sé, en entrar, claro, de correr la lista fue 703,5. Y, y dije, bueno, ya, pues, quedé en ingeniería, me llamaron, vaya a inscribirse, y también hice la prueba especial de arte que se hacía antes, prueba especial, no sé si se sigue haciendo. Y quedé en arte, entonces dije, ay, ¿qué hago? Ya, arte. Y me metí a arte. Y la verdad, sinceramente, me cargó, lo pasé pésimo los 2 primeros años, lo encontré ridículo, encontré que perdíamos el tiempo, a pesar de que habían un par de talleres muy buenos, pero que no los dan al tiro, que tuvimos color, que creo que fue ya el segundo año, teníamos color con Vilche, que fue de una exigencia extraordinaria, y que uno no le achunta nada, y lo pasáis pésimo igual, porque era de una exigencia salvaje. Y tuve acuarela con Millar, con Pedro Millar, muy bueno también. Entonces ahí me di cuenta que yo necesitaba mucha exigencia también, como de producir. Y bueno, entonces estuve los 2 primeros años pensando en que tenía que cambiarme de arquitectura. Y tengo que cambiarme porque no me siento como atrofiada, como que no pasaba nada. Y estoy en esa crisis, bueno, y me tuve que meter al primer año de especialidad. En el tercer año tomábamos especialidad, en ese rato eran 3 años más 2 años de especialidad. Entonces me toca tomar especialidad y tuve que tomar pintura. Y aquí fue muy chistoso, porque ya hice el primer semestre de pintura, pasé raspando así, Hernán Miranda, me acuerdo que me tocó, y chistoso. Yo me daba cuenta que no era para pintura, entonces bueno, y después el segundo semestre me toca con la Patricia Israel, y nos dice, pinten lo que quieran, la primera semana, y yo pinto, era horrible, o sea, de verdad que pintaba con unos colores, cero calidad de color, era muy colorinche, muy media esotérica así. Y entonces a la semana me mira, se me para al lado y me dice, ¿tú estás segura que quieres estudiar pintura? Y yo la quedo mirando así, le digo la verdad que no, me dice, no, para acá no va. Y ahí entré en crisis, y te juro que entro en esa crisis, y el profesor de dibujo, que era Juan Bustamante, me dice, vente a dibujo, vente conmigo, sea mi ayudante y todo, y para dibujo, súper. Y le digo, pero no puedo dedicar mi vida al dibujo, le dije, no me voy a dedicar al dibujo, no puedo. Entonces, y en esa crisis, en un mes, de repente se abrió la escuela, se abrieron unos talleres porque terminaban de construir unos edificios. Atrás, los que están ahora en diseño, atrás en el Comendador. Y eran unos talleres de escultura extraordinarios, que tenían doble altura, y ahí conozco a Arturo Evia, y Arturo nos toma y nos dice, ya chiquillos, se abrió la escuela de escultura, yo les voy a hacer escultura. Escultura estuvo cerrado 7 años, de la generación de Carlos Fernández y la Marcela Correa, y Pablo Rivera, se salta a la nuestra. De ahí no hubo nada hasta la nuestra. Y ahí se abre escultura, y hacemos el primer taller de modelado con Arturo Evia. Y nos pasan un pedazo de greda, qué sé yo, para trabajar cada uno, y yo modelo una mano, y el profe me mira, y yo lo miro, y digo, esto es lo mío. Fue así, instantáneo. Sí, pues estábamos en que recién aquí empieza mi beta de escultura, que yo no sabía, porque la Católica tenía cerrado escultura hacía 7 años. Entonces se abre con esta construcción de los galpones, y hago este primer taller de modelado, y fue una locura, así. Me sale una mano a lo Rodin, así como guay, y el profe me mira, y yo lo miro, y dije, esta cuestión. Y de ahí me pasé 2 años metida en el taller, modelando piezas grandes. Ya me tiré con unas patas grandes al tiro a modelar. Y fui de ayudante de Arturo Evia, y aquí cuando me preguntabas como con quién es que Arturo Evia, bueno, sigue siendo escultor, fue profesor de la Católica. Iniciar mi video, ¿está descolgado? ¿Ahí? Sí, Ahí sí. ahora te vemos.
Ahí. Y Arturo, si bien no es así como muy lucido, como un gran escultor, sí es un muy buen profesor porque da muchas herramientas. Y con él tuvimos fibra de vidrio en 2 años. O sea, aparte de los talleres de fierro con Pancho Casitúa, madera con Gaspar Galá, que Gaspar Galá es como de delantal blanco, no es que él te vaya a enseñar a ensamblar, no, era como más conceptual la cuestión. Pero con Arturo, fíjate, aprendimos fibra de vidrio en la escuela, a modelar en greda, a mantener las gredas con telas mojadas, a sacar molde yeso, a sacar positivo en lo que quisiéramos, hormigón, un hormigón especial con fibra, hicimos cerámica también, quemamos cerámica, y siempre yo ahí ya tomé la figura humana. Bueno, y ahí estaba, ahí salió el taller del Pancho de Fierro, y ahí que me revelé a esto de que no quería ser una constructivista más en el fondo, así que ahí ya me decidí por la figura humana. Y fueron 2 años de especialidad, donde aprendimos intensamente de todo, así que para mí esos 2 años fueron como los potentes. Hicimos también con Pancho Casitúa un taller de modelado en figura humana con cera, que fue bien bonito, con figura humana, y modelábamos en cera con la figura ahí, con modelo en el fondo. Así que ahí supe que era escultora en el fondo y que me iba a dedicar a eso. Bueno, y ahí preparé mi examen de grado, que fue la pareja en la escultura, con esta inspiración que te digo de Brancusi, de María Razabal, de Henry Moore, de Miguel Ángel, de Rodin, y bueno, ese fue mi examen, y como no tenía plata en el fondo, lo hice en modelado directo sobre alambre y malla, y lo estucaba con hormigón, y más que hormigón después pillé el becrón. El becrón es esta pasta para pegar cerámicas que es pegote, tiene pegamento, entonces era mucho más fácil y se pegaba directo a la malla gallinero. Así que hice figura humana, que lo armaba con alambre, y hacía unas piezas de alambre de un solo alambre, sin cortar, y después algunas las envolvía en malla, y después estucaba el hormigón, o la pasta esta de becrón. Y eso, bueno, di mi examen, y no sé, creo que salí con un 6, tampoco fue grandioso. Yo, en verdad, nunca he tenido una retórica, ¿no? Hoy día hablo, pero antes no hablaba nada. Algo me pasó después de los 40 y tantos, pero me subí al caballo, de hecho, y ahí me puse a hablar. Pero antes era muy callada y no tenía un tema teórico. Yo nunca he sido de leer mucho, nunca quise abrir libros para no influenciarme, y entonces tenía muy poca base teórica. Y eso me pesó un poco en el examen, pero sí, bueno, hice todo el trabajo el trabajo mismo de la escultura era lo que me gustaba, y yo decía, bueno, la escultura habla sola, pues, así que vean eso. Así que todo lo contrario a lo que pasa hoy, en el fondo, o a lo que están más dedicadas las escuelas, que están más dedicadas a la retórica y no al oficio, en el fondo. Entonces ahí está el tema que decías tú, porque qué pasa hoy día con las escuelas. Yo la verdad es que no me he ido a meter más en la escuela, no me he dedicado a las clases porque tengo trabajo, porque me gusta trabajar en realidad, y siento que hay que dedicarle mucho tiempo al hacer clases, y también es difícil enseñar sin influenciar de la manera en que uno ve las cosas. Entonces creo que ahí le he tenido mucho respeto a lo de las clases. Así que... Bueno, no sé si contesté un poco la pregunta. Sí, súper bien, sí. Sí. Marcela, bueno, el objetivo un poco también de esta charla es acercar como al estudiante o a las personas que están estudiando al mundo profesional, de qué pasa después de que sales, de que terminas de estudiar. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo puedes? Tú vives del arte ahora, pero ¿cuáles son los pasos intermedios, digamos? Sí, bueno, soy trabajólica a morir, o sea, no he parado de trabajar. A ver, ¿cómo empecé? Salí de la escuela, creo que vendía, pero me dediqué al tiro hacía unas mesas de piedra reconstruida,
Me dediqué un tiempo porque una de mis amigas, y la verdad que me iba harto bien, y de repente me topé con dedicarme a la decoración, y bueno, una cartera, pero me leí unas cartas del tarot y dije, pucha, ¿qué hago? ¿Me dedico a la decoración? ¿Me dedico al arte? Y la tipa no, me dice, parece que no tenéis dedos para el piano. Y me dio tanta rabia que de ahí le entregué toda mi cuestión de las mesas a una amiga y le dije, no hago nunca más una mesa, y me dediqué a la escultura. Así que ahí, sin plata, me puse a trabajar pura técnica mixta. Palo, greda, tela, fierro, lo que encontrara en verdad. Y el año 86 hice mi primera exposición individual. Bueno, lo primero que uno empieza es como joven estudiante, tanto estas exposiciones de arte joven, de la Arte Espacio, de la Praxis, me acuerdo en ese tiempo, qué sé yo. Entonces invitaban a estas exposiciones de arte joven, que no éramos tanto también, y bueno, participaba de esas exposiciones, y bueno, y el 86 hice mi primer individual, y fue pura técnica mixta. Hormigón, me conseguí, fui a Cerámicas Cordillera y me regalaron cerámica palmeta, que estaban rotas, como de los desperdicios de ellos en el fondo. Así que incrusté cerámica en el hormigón, incrusté cerámica en la cera y pude fundir algunas piezas de cera que probé incrustándole la cerámica en la cera, y después resulta que me quedaban metidas en el bronce. Entonces fue una prueba bien bonita. Y eso fue mi primera exposición individual, y pude vender algunas piezas también. Así que poquito ahí vendiendo. Me casé apenas salí de la universidad. Debo reconocer que me mantenían. Así que no tenía yo que pagar las cuentas en ese momento, que tenía 24 años, 25 años. Y bueno, eso me ayudó. Así que yo me pude dedicar a hacer las esculturitas. Y bueno, y después seguí el año, perdona, el año 96, ¿ya? Dije 86, pero era 96. El año 98 me invitaron a mi primer simposio madera en Valdivia. Era el segundo simposio en Valdivia que se hacía en Isla Teja, y fue mi primer simposio. Y me invitaron y fui, me costó casi el matrimonio, pero fui igual. Y ahí me enamoré del maestro motosierrero. Había un maestro que llevó la motosierra y nos ayudaba. Y yo lo vi, le pedí, córtame aquí, acá, era un solo tronco, mi primer tronco de coigüe. Y ahí ya me entusiasmé y le dije, a ver, pasa acá. Yo siempre he sido bien deportista, con harta fuerza, así que agarré la motosierra y fue un lápiz más para mí, así que me volví loca, y ahí fue así como, ¡guau! Yo y la madera, y ahí me rayé. Y ahí fue casi como este modelado en greda con el profe, fue la madera y el tallado. Y después de ese simposio me postulé a un fondar, al año, de hecho, al año siguiente, o ese mismo año, claro, después de este simposio que fue en febrero, en el año postulé al fondar, me lo gané, que me acuerdo que fueron como 6 millones en ese tiempo, y hice y desde el mismo Valdivia, el tipo que era un maderero, un dueño de una forestal, regaló las maderas para el simposio, y me cachó súper apasionada, y con el Roberto Polhammer fuimos juntos a ese simposio, y fue el único que me pescó, fíjate, y el gallo dijo, yo te regalo la madera que queráis. ¿En serio? Le dije yo, sí, en serio. Y Roberto me dice, ya, pues sí, pues ya, bueno, me conseguí un camión, y me llevé un camión de madera para Santiago. Oh, Y fue genial, porque fuimos a elegir las maderas, las dejamos marcadas, y resultó. Y no sé, me las arreglé para pagar el camión, y el camión llegó a Santiago, y el tipo nos regaló las maderas, solo pagamos el camión. Así que ahí con Roberto formamos el taller de escultura en La Reina, en la casona del Cabildo, que hoy día es la Nemesio Antunes, donde está el centro cívico, que antes era un galpón piñuflo. El alcalde ya le había ofrecido a Roberto Polhammer quedarse ahí con la casona antigua, cuando no era centro cívico y no estaba pensado hacerse, pero nadie lo pescó. Y bueno, y conmigo yo tenía un taller en Bellavista, que no me entraba ni un tronco por la puerta, así que ahí yo lo pesqué y le dije, yo voy para allá, y formamos el taller ahí en La Reina. Así que estuvimos un par de años tallando madera ahí. Hicimos un simposio con esos troncos y qué sé yo.
Tienes harto Bueno, trabajo de simposio. También había visto otro que fue sí, y en ahí la en la Támesis. Chile, ahí en la Chile, y la verdad es que me encanta, porque me encanta el proceso, a mí me gusta mucho, encuentro que para mí el contenido, más que tenerlo en la cabeza, es el proceso de cómo uno construye una escultura. En este caso el modelado directo para mí, por eso me acomoda tanto, porque tú me pasas ahí una piedra y al poco andar me encuentro con algo ahí. Entonces, me gusta mucho el tema de los simposios porque es mi manera más educativa, digamos, como de mostrar el proceso, de cómo uno usa las herramientas y cómo va apareciendo ahí la figura. Po. No me enrollo si se me rompe, a pesar de que es difícil que se rompa, pero si hay algo que sale mal, como que lo aprovecho, no me complico, porque no tengo una idea predeterminada. Entonces me acomoda mucho eso, lo de los simposios. Y eso te permite un montón de libertades. O sea, yo me imagino que tú estás, no sé si te levantas el día, ¿cómo es tu proceso de trabajo? Así, hoy me levanto y voy a hacer tal cosa, con tanta energía, y voy a hacer, no sé, Sí. cuéntame un poco cómo es tu proceso. ¿Cómo es, cómo dices, voy a, no sé, Sí, en general, bueno, como te decía, siempre fui deportista, así que tengo como el de levantarme temprano, no soy muy, tampoco soy de levantarme a las 6 de la mañana, pero ya a las 8 estoy funcionando, qué sé yo, y siempre fui bien metódica, de irme al taller a trabajar, y siempre he tenido el taller en mi casa, o muy cerca de mi casa, así que me invento mi propia pega, o sea, hago mis piezas, y también he tenido la suerte de tener proyectos, de ganarme proyectos, o de, en este caso, que me gané el Fondat, entonces tenía mis 12 troncos y tallé los 12 troncos y con un tiempo para cumplir un plazo de 6 meses, no me acuerdo, ese fue un año, y después de eso terminar con una exposición, y en verdad soy bien metódica, y nunca he dejado de trabajar, ese es el tema. Y también soy bien estricta en cumplir con los plazos, y yo creo que eso se agradece mucho al momento, uno, de ganarse un concurso como el MOB, que no te permite demorarte, o incluso con una, no sé, clínica alemana, que fue la primera gran pieza, cumplir con los horarios y el quien te encarga lo agradece mucho. Entonces se dan cuenta que, pucha, que es profesional, cumple, porque los artistas siempre tenemos pinta de que somos unos desordenados, de que no cumplimos, de que hacemos las cosas a media, a la así hora, que claro? en eso me salió todo lo de ingeniera, lo que no estudié de ingeniería me salió ahí, en las obras urbanas. Me gusta mucho, yo creo que me acomoda mucho también, por eso. Había una obra que estamos comentando en a ver si se ve. Esa. ¿Eso es cierto? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Esta es del edificio, no, esta es de la CCU, fue un Esta, proyecto. sí, esta también fue un concurso más privado, digamos. La CCU, fue bien particular este proceso, porque la CCU llamó a concurso a través de la Galería de la Cecilia Palma, y llamó a 10 escultores, y participamos 10, y no se decidieron, y quedamos 2 de esos 10. Quedó la Paula Rubio, creo que fue, y yo. Y nos hicieron concursar con 8 nuevos, carepalo así. Oh, Chuta, ya, pues, y ahí tiraron a los leones, porque al principio estaba Felipe Forteza, ya en esa época, como ejecutivo, en la parte cultura o recursos humanos, y ya él era como más conceptual, entonces llamaron a muchos más, eran un poquito más conceptuales ya, y la Paula Rubio y yo éramos más escultoras, digamos, más de materia, así que, bueno, y quedaron esas 2 obras, y ahí nos tiraron a concursar Pancho Casitúa, Hernán Puelma, Vicente Gajardo, ahí ya tiraron a los leones, así, oh, y dije, cagamos aquí ya, bueno. Y seguí con el mismo proyecto, me dio tiempo para mejorarlo, lo reestudié con el mismo proyecto, y ese proyecto es como el corazón de mi obra también, porque a partir del origen nace de una pareja y además blanca, de mármol,
bueno, yo ya había tenido la suerte de empezar a trabajar mármol, tuve suerte, o sea, a ver, con el mármol llegué a que en algún momento dije tengo que trabajar piedra y mármol, y tengo pasaporte italiano, así que dije, bueno, me fui, y me fui un mes pensando en que si me iba a estudiar o a trabajar allá a Carrara, así que me fui para allá sola, ni idea a dónde ir, pero llegué a la Academia Carrara, y me quedaron mirando así como una bolsa de estudio, como que consíguete la plata para estudiar o no sé qué, y yo, chuta, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, y ahí me di cuenta que no, que vivía bastante, yo ya era más independiente acá en Santiago, y ahí me di cuenta que me era más fácil vivir en Santiago. Y mi hermana, que es más estructurada que yo, me dice, pero Marce, tráete la piedra para Santiago. Y yo le digo, estáis loca, ¿cómo me voy a traer el mármol para allá? Te morís los bloques que hay acá, si son una locura los bloques. Me dice, tráetelos, pues pregunta, y con esa motivación me meto a un depósito de mármol, que eran gigantescos, unos bloques de 3 metros cúbicos, así ya, unos puentes grúa alucinantes, y bueno, di con un italiano muy simpático que me dijo, te regalo el mármol, son bien conquistadores, entonces me dice, te regalo el mármol. Bueno, finalmente le terminé comprando 27 toneladas de mármol en 2.000 euros. Nada. Y bueno, tuve que pagar el traslado. Y ese año conocí a un noruego que me invitó a un simposio. Y me dice, te invito a este simposio. Y yo justo andaba con mi trabajo, entonces vio el trabajo, le gustó y me invitó al simposio. Y te pago $2.000 aparte de la estadía y todo. Y yo le quedo mirando y digo, estáis loco. Y entonces los $2.000 los usé para pagar el container, po. Así que me compré el container con esa invitación al simposio. Entonces la verdad que he tenido harta suerte, harta suerte. Y bueno, soy bien como cabra, soy capricorniana, así que voy para allá. Y finalmente di con el mármol, me lo pude traer y sí, soy bien ahí apasionada y buscando el... Así que así di con el mármol, y bueno, ya conocí a este italiano que me ayudó mucho, fue súper ordenado, bien, me mandó el container, o sea, funcionó todo tal cual, nos hicimos amigos, y ahí yo sabía que podía y cuánto me costaba elegir un mármol ya de mejor calidad, así que con este concurso de la CCU pude viajar y elegir el mármol de la montaña, así que también pude elegir qué veta, qué piedra, y la cortaron y todo, así que fue bien alucinante eso. Eran 8 meses para poder ejecutar la obra, y yo ya tenía 3 meses medio perdidos entre elegir la piedra, que te la corten, que te la carguen, que te la embarquen. Entonces se me ocurrió que era más rápido para mí modelar las piezas. Bueno, me la gané con una maqueta, espérense, con esta. Ah, está la maqueta. Esta es la maqueta. Es la pieza de origen, la de mármol. Sí. Y todas las otras, que son 30 piezas, las hice en fierro fundido. Entonces, con esta maqueta, que yo no sabía trabajar punto a punto y no lo iba a hacer tampoco, me tiré a modelar la pieza a escala 1:10, o sea, de la maqueta esta de escala 1:10, y me la hice entonces a 2,25 metros, me acuerdo, la pieza de origen, que es la de mármol, la que yo debiera haber tallado en mármol y haberle sacado molde, lo primero que hice fue modelarla en greda, esperando que esta cosa se cargara y se viniera a Chile el mármol. La modelé, le saqué molde, hice un positivo y lo mandé a fundir. Entonces, mientras se fundían las piezas, ya me venía el mármol en camino. Así que me llega el mármol y yo empiezo a tallarla directo solo con esta pieza, y ya me empiezan a llegar las piezas fundidas al taller. Y mi ayudante, que lo metí en cuanto curso soldadura e Endura, ya lo tenía listo para poder soldar. En ese momento era acero nodular y se soldaba solo con níquel. Así que soldamos las piezas con níquel, y bueno, y era todo una prueba bien atrevida, la verdad. Y ahí salió este conjunto, po. Así fue un poco el proceso, y me demoré los 8 meses y cumplí el plazo y monté, y súper interesante en verdad, porque necesitaba una tremenda grúa, porque esta losa también ahí se va aprendiendo. Esta losa era post-tensada, se dice, no se puede perforar.
Entonces tú tienes que instalar las piezas sin perforar la losa. Oh. El mármol, cada pieza pesaba 6 toneladas. Entonces, eran bloques de 12 toneladas cada pieza que llegaron a mi taller. Entonces, ya haberlas metido al taller, me hice un portal especial para esos bloques, qué sé yo. Ya, y después ponerlas acá en la plaza, era una grúa, que al final termina siendo una pluma de 80 toneladas, porque al extender el brazo 15 metros, ya no tiene la fuerza Claro. como la que tiene al lado, ¿cierto? Entonces todas esas cosas uno va aprendiendo en el camino, po. Y lo genial fue que los tipos de CCU tuvieron que alzaprimar todos los pisos para abajo, de donde se paró la pluma, para que no se le cayeran los pisos para abajo. Se asustó el ingeniero y tiró alzaprima, que son como pilares de fierro, a los 4 pisos para abajo del subterráneo para que se pudiera. Fue súper interesante todo, porque uno va anotando ahí todas esas cosas que se aprenden. Y bueno, y se montó impeque la pieza. La pieza no tiene, bueno, se abrazan pero no se tocan, ¿eh? Tienen una separación, o sea, no se apoya una con la otra, se paran solas, no se ve ahí, pero Hay una tensión, claro. en el terremoto se movieron unos 2 centímetros de su base. Todas las demás piezas son de fierro, las piezas más grandes deben pesar 700 kilos, las parejas más grandes de fierro fundido, y tienen soldada una placa base abajo también, y esa placa está pegada con cicadura al piso, para que no se muevan. Claro. Y el mármol también está con cicadura, a pesar de que es bien ridículo, porque el peso de la piedra es mucho más que la fuerza que puede hacer un cicadura. Pero algo le ayudó para el terremoto, del 2010, digo, se movieron como 2 centímetros las piezas, pero no se cayeron. Se tocaron y ahí quedaron. Así que tuvimos suerte. Pero no se podían anclar al piso porque no se podía perforar esa losa. Así que... Es un trabajo colaborativo de muchas personas. Sí, claro. No, te morí. En la fundición también, el cómo se hacen esas cajas de fundición, de todo al final se va aprendiendo en el proceso. Y por eso a mí me gusta tanto mostrar los procesos, pues hacer videos para las exposiciones, que al final es lo que va, para mí es el contenido de la obra, de todos los que participan, los ayudantes y todo. Si bien yo tallo directo sola, pero para poder hacer esas 30 piezas de fierro, pucha, tuve 3, 4 ayudantes, siempre uno más principal, soldando, armando, puliendo, y después entraban otros 2 que hacían la pintura, porque es pintura de auto, y así. Buenísimo. Buenísimo. No sé que, si alguno de los estudiantes quiere preguntar algo, quiere conversar algo. Ya hemos agotado, los dejé agotados. No, súper buena la conversación. No. Y te queda energía. Sí. Y te queda energía, sí. Bueno, Marcela, muchas gracias Oye, a todos también. Igual me encantaría saber, les quería hacer una pregunta, ¿cómo está la escuela de Valparaíso? ¿En qué está más dedicado, a la teórica o a la práctica? Como todo. No, yo creo que más a la práctica. La Escuela de Valparaíso es una escuela de 60 años, cumplimos este año, imagínate, con toda esta... Pero 60 años en arquitectura más que arte, ¿o no? No, la Escuela de Valparaíso es una escuela municipal que tiene que ver con, o sea, netamente dedicada al arte, no es la escuela de la Católica ni nada, es una escuela y que se ha mantenido durante el tiempo, y eso estamos trabajando. Bueno, ha ido también un poco cambiando con el tiempo, porque claramente en un principio era muy estructurado de alguna manera, y ahora sí seguimos con el tema del oficio, que los chicos son tremendamente buenos en la escultura. Y no, pues es un poco eso lo que estamos haciendo. Y por eso las charlas, porque claro, como no tenemos recursos como para hacer clases vía Zoom, estamos haciendo estas conversaciones y no sabemos, tratando de buscar un poco que el camino llegue a los estudiantes también. Sí, digamos, lo que está acá en presente está Blas, está Adolfo, que los veo no los veo a los otros porque estoy en el celular, pero sí hay gente que trabajamos mucho, sí, hay mucho oficio, muchas horas de trabajo. Son 15 horas a la semana de taller, de escultura, 15 de pintura,
15 de grado, uno elige la especialidad del segundo año. El segundo Esos año. 4 años de carrera. Claro. Es harto, sí. Por eso es importante las reflexiones tuyas, porque en el fondo tiene que ver con que, escucha, nos modernizamos más, o cómo lo hace. La semana pasada estuvo Norton Massa con otra política. Sí, leí que habían tenido la charla con él, que entrete. Claro. Entonces es importante las reflexiones de ustedes, porque no solo forman a los alumnos, les integran la enseñanza, también nos dan una orientación hacia dónde vamos, como dentro de esta situación de escuela no formal, por decirlo de alguna manera, porque es así. Entonces nos permite también reorientar un poco los caminos, es saber para dónde apuntar, qué hacer, ver la experiencia de ustedes. Por eso te preguntaba de la católica, porque ahora todo es teoría, Uy, sí. y claramente, sí, la semana pasada Norton nos decía, claro, uno, si se dedican a la pintura, probablemente en esta época no se gane ningún fondar. Y no sé si es así, pero claramente tenemos que incorporar algunos ingredientes contemporáneos, pero sí nos interesa lo que haces tú, por ejemplo, que es el oficio, y que la escuela lo viene manteniendo por 60 años. Sí, Un taller de grabado también muy bueno. Entonces, claramente nos sirven estas conversaciones, son como potentes. Claro. Incluso desde el mismo taller de escultura, cuando tú contabas en tu relato que habían pasado por distintos materiales, en la escuela también hacemos un poco eso. O sea, en segundo año se pasa modelado con greda, con cemento, después madera, piedra, metal. Son como procesos similares un poco, que de trabajar mucho de oficio. Qué bueno, buenísimo. Ya, pues voy a empezar a recomendar que se vayan a Valparaíso entonces. Sí, mejor. Te voy a mandar la página de nuestra escuela como para que veas qué es lo que estamos haciendo. Sí, sería rico que pase bueno, no hay mal que por bien no venga, digo yo, que el coronavirus nos tiene conectados en Zoom, pero sería rico ir a conocerla, sí. Dale, Sí. súper. Feliz. Desde ya invitada entonces. Ya, pues. Ya pues. Bueno, y un millón de gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Por todo tus conocimientos. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Pues si me escuchan, sí, yo dejé el audio.